del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta el evento de la transfiguración. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte sobre una montaña. La montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él. La transfiguración de Jesús marca la subida de Él hacia Jerusalén y prepara a los discípulos a los eventos que van a vivir. Este episodio sigue la profesión de fe de Pedro: tú eres el Hijo de Dios. Y los primeros anuncios de la pasión de Cristo. Al anunciar su pasión, su muerte en la cruz y su resurrección, Pedro no entendió y quiso desviar a Cristo de su misión. Es entonces que Jesús lleva a 3 de sus discípulos a vivir un momento inolvidable, les revela su verdadera identidad. Entonces, la transfiguración, donde Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña, era una ayuda para que sus discípulos pudiesen superar el trauma de la cruz y a descubrir en Jesús al verdadero Mesías. La experiencia de la transfiguración tiene por meta robustecer la fe de los discípulos ante la dura prueba que se les avecinaba. Para ellos y para nosotros, esta fiesta es un anticipo de nuestra propia transfiguración. Nuestra realidad personal será transformada, divinizada, para poder participar de la realidad misma de Dios en la gloria. Por eso esta fiesta de la transfiguración del Señor nos llena de gozo al contemplar en Cristo el destino que a todos nos aguarda por la misericordia de Dios. El evento de la transfiguración del Señor nos ofrece un mensaje de esperanza. Como en sus hábitos, Pedro reacciona de inmediato al evento de la transfiguración. Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él es feliz y gustaría prolongar la experiencia sin cesar en lugar de ponerse en marcha detrás de Cristo. Pedro, que quiere erigir 3 carpas, que quiere establecerse, confunde el tiempo de renovación espiritual con la huida de la realidad. 2 palabras pueden resumir el evento de la transfiguración: subida y bajada. Tenemos la necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, de subir a la montaña para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y a volver hacia abajo, donde nos encontramos con muchos hermanos
abrumados por fatigas, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Al finalizar la experiencia maravillosa de la transfiguración, los discípulos bajaron de la montaña con ojos y corazón transfigurados por el encuentro con el Señor. Es el recorrido que podamos hacer también nosotros, transformados por la presencia de Cristo y del ardor de su palabra. Seremos signo concreto del amor vivificante de Dios para todos nuestros hermanos, especialmente para quien sufre, para los que se encuentran en soledad y abandono, para los enfermos y para la multitud de hombres y mujeres que son humillados por la injusticia, la prepotencia y la violencia. Que el Señor nos ayude siempre a compartir esta experiencia de alegría con los demás. Amén. Amén. Ahora presentamos al Señor nuestras súplicas.